si no me va a botar del Teams. Espero que se vea. Bien, yo voy a hablar sobre bronquiectasia. Ya, continúa. Ok. Bien, en primer lugar, las bronquiectasias, como pueden ver en el gráfico, son dilataciones anormales. Se dice que son irreversibles de los bronquios. Este no solo le puede dar a los bronquios principales, sino que puede ir incluso hasta el bronquiolo respiratorio. Entonces, como se van a bifurcar los bronquios, entonces puede atacar hasta los bronquios más pequeños. Esta, digamos, eh, patología tiene como fin destruir el tejido elástico de la pared bronquial y la mucosidad. Y la mucosidad va a agrandarse. Entonces, si la mucosidad bueno, digamos, abunda, entonces va a cerrar, ¿no? Va a obliterar, digamos, el bronquio hasta poder cerrarlo. Y si los cilios van a desaparecer, también vemos aquí que los cilios desaparecen y, y el tejido muscular también se destruye. Entonces, bueno, esto es lo que va a pasar a grandes rasgos en la bronquiectasia, ¿no? Acá como definición tenemos que es la dilatación anormal y permanente localizada en el árbol bronquial, o sea, en todo el trayecto del bronquio. Es producida por alteraciones irreversibles de los componentes elásticos y musculares, como ya lo hemos visto en el gráfico, ¿no? Bien, la patogenia tiene que ver bueno, primero con los factores relacionados con el huésped, como puede ser la propia reactividad aérea, la disfunción mucociliar que en este caso estamos viendo, el déficit inmunológico. O también puede ser por lesiones bronquiales, ya sea por inhalación de vapores, de repente digamos, un caso ocupacional, de repente en los mineros. También puede ser en inhalaciones de gases tóxicos, por ejemplo, en las personas que fuman, ¿no? Que fuman, eh, van a deteriorar también el árbol bronquial. Puede ser por aspiraciones de contenido gástrico, de repente por un ERGE, también va a lastimar el epitelio, ¿no? Y también puede ser por infecciones de la infancia. Entre las manifestaciones clínicas que se hallan, ¿no? Acá yo he puesto algunas, como la tos, la expectoración purulenta. Eh, la mayoría de los pacientes que eh, expectoran a diario y puedes tener también hemoptisis en el 50% de los casos. Se dice que esta patología, la bronquiectasia, es la que genera más hemoptisis. Entonces, si vemos un paciente con hemoptisis y tiene cuadro, entonces posiblemente estaríamos pensando en bronquiectasia. Incluso más que la TBC en nuestro país. Bueno, eso mencionan. Son frecuentes también los episodios repetidos de bronconeumonía. Entre otros también está las sibilancias, la palidez, la fatiga, la cianosis. Eh, También se dice que a menudo estas patologías se confunden con patologías broncopulmonares de larga duración como la tuberculosis o la bronquitis crónica. Bien, lo que quería manifestarle a grandes rasgos sería este cuadro, ¿no? O sea, ya mencionamos las causas y cómo, o sea, el objetivo de esta exposición es mencionarles cómo es que sucede estas situaciones, ¿no? Ya las causas ya las sabemos, pero qué, qué pasa en nuestro organismo para que se genere la bronquiectasia, ¿no? Algunos dicen que ya es la disminución de la luz, no solamente, ¿no? Porque mire, primero el bronquio se agranda, por eso bronquiectasia, ¿no? Se agranda el bronquio. Pero luego se oblitera la parte central, que es por el exceso de mucus que se genera, ¿no?
el exceso de mucus. ¿Por qué? Porque entran sustancias extrañas, ¿no? Nuestro cuerpo tiene que retenerlas, etc. Y se deteriora el epitelio muscular, el epitelio ciliar, ya que ingresan sustancias aversivas, ¿no? Bien, eso es el objetivo de la exposición. Gracias. Aló, Doctor, la siguiente expositora es la compañera Margarita Flores. a ver. Ya. Buenos días, doctor y compañeros. Continuando con la exposición, hablaré sobre la clasificación morfológica de las bronquiectaxias. Bueno, ¿no? La clasificación se ha agrupado según su morfología, según los 3 grupos que van a depender de la gravedad de la dilatación bronquial, en las cuales vamos a tener a las cilíndricas o tubulares, varicosas o quísticas o saculares, en las cuales las cilíndricas van a ser las más frecuentes, pero aquí los bronquiolos van a estar mínimamente dilatados de una manera uniforme y, y la luz bronquial va a estar ocluida por tapones mucosos. También nos encontramos con las varicosas, que las varicosas van a presentar estas dilataciones irregulares que van a alterar las zonas de dilatación con zonas de constricción localizadas y terminación bulbosa. Su aspecto van a ser de arrosariado, ¿no? Como signo del rosario, como podemos ver. O en rista de perlas, ¿no? También tenemos a las quísticas, que las quísticas o saculares, las quísticas y saculares es la expresión más grave de la enfermedad, lo cual los bronquios van a adquirir una forma sacular o de quiste y pueden presentar niveles hidroaéreos. O también pueden estar agrupados como en signo de racimos de uvas. Y bueno, ¿no? Ellos van a adoptar una imagen típica a lo que es el de nido de golondrina, ya que el moco se acumula dentro de las lesiones y va a aparecer un nivel hidroaéreo. Bueno, según esta clasificación dada por Lynch, la clasificación de las quísticas o saculares van a presentar una frecuencia de esputos purulentos, ¿no? Por la colonización. En el cuadro clínico, lo que vamos a tener en el paciente es una tos crónica, infecciones respiratorias de repetición, hemoptisis recidivantes, lo cual van a estar acompañados de síntomas, disnea, dolor pleurítico, broncoespasmo, con pérdida de peso o también vamos a ver en la presencia de agropaquias, que son los palillos de tambor, dedos de palillos de tambor. En el examen físico, en el paciente, en la inspección, vamos a encontrarnos con un paciente delgado, con tos crónica. El esputo es verdoso o purulento
lo cual el olor fétido va a provocar que el paciente presente halitosis y este cuadro obstructivo va a provocar la disnea al paciente, lo cual podemos ver los dedos hipocráticos, los dedos en palillos de tambor, agropaquias y cianosis en las partes distales de los dedos y labios. En la palpación vamos a tener la disminución de la expansión del tórax, la disminución de las vibraciones vocales, en la percusión la matidez y la auscultación los crepitantes en ambas fases de respiración. Vamos a tener dos soplos en soplo tubárico o anfórico y van a presentar sibilancias, ¿no? Pero acá en bronquiectasias los crepitantes son más frecuentes. En el diagnóstico, bueno, ¿no? En el diagnóstico de bronquiectasia se va a realizar, se va a realizar una radiografía. Bueno, ¿no? Ante una sospecha de una bronquiectasia se puede realizar una radiografía de tórax como un examen inicial, aunque puede mostrar una escasa sensibilidad. También las pruebas de tomografías, bueno, por su alta resolución nos van a permitir dar una confirmación de la enfermedad. Y también las pruebas de función pulmonar y estudios de laboratorio nos van a ser de mucha ayuda. En la radiografía, bueno, ¿no? Lo que vamos a encontrar, los principales signos de bronquiectasia son las oposidades lineales que van a corresponder a los bronquiolos dilatados, a los bronquios dilatados y, bueno, ¿no? La expresión o la apariencia de un anillo de sello que va a ser este bronquiolo dilatado y el vaso. También vamos a ver estas oposidades tubulares que van a corresponder a estos bronquios repletos de moco. También los signos de pérdida de volumen o la hiperinsuflación. A nivel de la tomografía, ya que la tomografía nos va a permitir tener una confirmación esto por su alta sensibilidad, bueno, ¿no? Nos va a ser de ayuda para aproximar el diagnóstico etiológico, ¿no? Al igual que, bueno, ¿no? Vamos a identificar las formas no localizadas o difusas que pueden deberse a múltiples causas. También vamos a identificar la presencia de los anillos de sello o el right trambiano. Y eso sería todo, doctor, como parte de clasificación, cuadro clínico y diagnóstico. Doctor, voy a proyectar mis diapositivas. Muy bien. Doctor, sí se ven mis diapositivas, ¿verdad? Sí, sí lo veo. Sí. Ok. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, hoy me ha tocado el punto de tratamiento médico y quirúrgico de la bronquiectasia. Bien,
Comenzando, como ya lo mencionó mis compañeros, la bronquiectasia son dilataciones anormales y también irreversibles de los bronquios y con la alteración no característica del epitelio ciliar. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta la historia clínica del paciente. Aquí pues suelen cursar con infecciones respiratorias a repetición y entre ellos pues también existen los pacientes que permanecen asintomáticos o que presentan una expectoración crónica, ¿no? Que puede ser mucosa, mucopurulenta o purulenta. Hay que sospechar aquí cuando el paciente, pues, especialmente no tiene una exposición tabáquica. Aquí, pues, como es característico, suele cursar con una expectoración hemoctoica, ¿no? Con disnea, con dolor torácico, con astenia, con también pérdida de peso. Es por ello que tenemos que tener una historia clínica completa y nos vamos a ayudar. El diagnóstico se va a realizar mediante una tomografía de alta resolución sin contraste, en donde pues nos va a permitir valorar mucho la extensión y la morfología de los pulmones, ¿no? Se va a iniciar el tratamiento y lo que se tiene como objetivo es controlar la infección crónica, tratar las exacerbaciones agudas, también reducir la inflamación y mejorar la higiene bronquial. Bien, los tratamientos dados por el médico, el primer tratamiento sería el drenaje postural diario, en donde esta es una forma para poder ayudar a tratar estos problemas respiratorios debido a la inflamación y al exceso de la mucosidad de estas vías respiratorias, ¿no? De los pulmones. Aquí pues vamos a seguir las instrucciones que nos va a dar el médico para hacer este drenaje postural en casa. Esto nos va a ayudar a tratar o a prevenir infecciones, también a facilitar la respiración del paciente y a prevenir también problemas más problemas, ¿no? En los pulmones. Para ello, el médico nos va a mostrar la mejor posición para este drenaje postural. Las posiciones van a ser sentado, acostado boca arriba, boca abajo, de lado, sentado, acostado con la cabeza horizontal, arriba o abajo. La técnica va a permanecer en la posición al menos 5 minutos. Repetir la posición con la frecuencia indicada, inhalar lentamente a través de la nariz y luego exhalar por la boca y exhalar y al exhalar debe llevar más o menos el doble de tiempo que inhalar. Bien. Otras formas de higiene bronquial sería la tos dirigida, en la cual pues es una forma sencilla en donde la limitación, puede presentar limitación, ¿no? En el dolor de pecho. Al presentar dolor de pecho. También, pues, otra técnica sería el ejercicio regular, ya que así se va a fortalecer los músculos respiratorios y periféricos. También la respiración autógena. La ventaja es que va a controlar la respiración y también pues aquí se va a requerir la cooperación del paciente. El vencimiento forzado, que va a ayudar a controlar la respiración. La fisioterapia torácica aquí va a incluir el drenaje postural, las palmas torácicas manuales o mecánicas. En el caso del drenaje postural, la contraindicación aquí va a ser cuando el paciente va a estar en situaciones de inestabilidad, ¿no? Estas técnicas van a estar más probadas en fibrosis quística y se necesita pues la ayuda de alguien y también va a haber dificultad para posicionarse y a veces va a empeorar el reflujo gastroesofágico. También tenemos la presión expiratoria positiva,
el chaleco de oscilación de la pared torácica de alta frecuencia con vejiga inflable y el chaleco de oscilación de la pared torácica de alta frecuencia con osciladores mecánicos. Como segundo tratamiento médico tenemos las exacerbaciones agudas, en el cual pues se define como cuando el paciente con bronquiectasia va a presentar un deterioro durante las 48 horas y va a tener, ¿no? Más de 3 síntomas. Pues estos síntomas ya los conocemos, ¿no? Como tos, consistencia del esputo, ¿no? Pus en el esputo, también puede presentar disnea o también intolerancia al ejercicio, fatiga, hemoptisis. Aquí, pues, el predictor más fiable de la exacerbación es un historial de exacerbaciones previas que ha tenido el paciente, ¿no? Y los pacientes con infección bacteriana crónica, especialmente con Pseudomonas aeruginosa, tienen mayor riesgo de exacerbaciones. El tratamiento que se va a llevar aquí, pues, es la terapia con antibiótico. Los patógenos aislados con frecuencia en esta bronquiectasia va a incluir el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, la Staphylococcus aureus y con menor frecuencia el Streptococcus pneumoniae. La probabilidad de estos organismos resistentes va a tender a aumentar con el número de ciclos previos de antibióticos. Tratamiento por vía oral. Cuando no se dispone de datos sobre el cultivo de esputo, pues se va a utilizar las quinolonas como la moxifloxacina. Cuando hay organismos sensibles al crecimiento de esputo, y estos son para pacientes cuyo cultivo de esputo no muestra el Haemophilus influenzae, ¿no? O la Pseudomonas con beta-lactamasa positiva. Y los antibióticos iniciales razonables va a incluir la amoxicilina de 500 miligramos 3 veces al día con un macrólido, ¿no? Puede ser la acitromicina. En cultivos de esputo que desarrollan microorganismos beta-lactamasa positivos, cuando el paciente está ante la presencia de una Moraxella catarrhalis o un Haemophilus influenzae, productora de beta-lactamasa, las opciones de antibióticos va a incluir la amoxicilina, clavulanato, ¿no? En el caso de las pseudomonas sensibles al crecimiento de esputo, aquí pues se asocia con un aumento de muertes, de exacerbaciones o de ingresos hospitalarios. En ausencia de la resistencia conocida a las quinolonas, la elección habitual son la ciprofloxacino de 500 a 700 miligramos 2 veces por día. El tratamiento por vía endovenosa. Aquí pues es razonable para el tratamiento con antibióticos intravenosos cuando están los pacientes con insuficiencia respiratoria grave o ante la presencia de patógenos que presentan resistencia a los agentes orales que ya se han administrado. En los tratamientos de la hemoptisis, pues nosotros conocemos que el sangrado por bronquiectasia se asocia típicamente con episodios infecciosos agudos y se produce por lesiones de las arteriolas bronquiales neovasculares superficiales de la mucosa. Pues aquí tenemos que tener en cuenta, como ya mencioné, que las arterias bronquiales son las que van a originar la hemoptisis. Para ello, pues, se debe de establecer tanto su gravedad, también en dónde se origina, ¿no? Localizarla y también determinar su causa. Podríamos recurrir a una radiografía de tórax
también a una tomografía computarizada multidetector, también a una angio, pero el tratamiento más seguro y más eficaz para así poder detener este sangrado que presenta es la embolización endovascular. Hablaríamos de una técnica broncoscópica. Las siguientes, ¿no? Son cuando, como el taponamiento con balón, cuando la aplicación, cuando hay una aplicación tópica de un agente vasoconstrictivo o coagulante, también cuando hay una terapia con láser, cuando hay una coagulación con plasma de argón, o cuando se ha hecho una crioterapia así para poder detener la hemorragia. Si no hay efecto en esto, pues se va a recurrir a la embolización. Cuando tenemos una enfermedad avanzada, como la neumonectomía, que conocemos que es la extirpación de un pulmón entero, si en caso hablamos de un solo lóbulo, una lobectomía, y cuando se trata de un segmento pulmonar, una segmentomía. No, el objetivo inmediato de la extirpación quirúrgica incluye la extirpación de estos segmentos o lóbulos más afectados con preservación de estas áreas supurativas o de las que no sangran, ¿no? La resección del lóbulo medio o inferior, pues se va a presentar con mayor frecuencia. El segmento superior del lóbulo inferior puede ser afectado en menor grado y con frecuencia puede salvar cuando se considera la resección del lóbulo inferior. La intervención quirúrgica a menudo se combina con un antibiótico agresivo y con un régimen de higiene bronquial para así poder reducir la infección bacteriana y también mejorar el drenaje. Las indicaciones y el objetivo del tratamiento quirúrgico son las siguientes, ¿no? Tenemos que, como primer punto, la extirpación del pulmón destruido parcialmente, obstruido por un tumor o también puede ser por un residuo de un cuerpo extraño. La reducción de los episodios infecciosos agudos en pacientes con exacerbaciones frecuentes por bronquiectasia localizada. También la eliminación de un área sospechosa, que esta pues va a albergar organismos resistentes, ya sea micobacterias no tuberculosas o tuberculosis resistente. La reducción de la producción abrumadora de esputo purulento o viscoso en pacientes con bronquiectasia confinada a uno o dos lóbulos y que no van a responder a un tratamiento médico. La eliminación de las vías respiratorias bronquiectásicas sujetas a hemorragias incontrolables, ¿no? Incontroladas, cuyas cuando se va a fallar otras medidas médicas. Bien, con eso culmino mi exposición, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. El siguiente expositor es mi compañero González Peralta. Voy a proyectar sus pepetas. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser las complicaciones. En realidad, para los casos más complicados de las bronquiectasias, pues va a ser de origen infeccioso. Entonces, va a haber complicaciones en relación a estas infecciones que van a ser recurrentes. Siguiente diapositiva. Es así que las infecciones recurrentes que van a producir repetidamente el uso de antibióticos van a producir una resistencia microbiana, de tal manera que van a producir lo que se llama una neumonía recurrente, que va a ser caracterizado pues de 1 a 3, incluso a más episodios en un solo año. En ciertos casos es necesario incluso
combinar ciertos antibióticos que tienen distintos perfiles de toxicidad para el control de los microorganismos los cuales han generado resistencia a estos antibióticos. Por otro lado, vamos a tener los niveles bajos de oxígeno, a lo cual es la hipoxemia. Puede ser una hipoxemia grave, una hipoxemia moderada, y pues, el paciente incluso puede ser portador de oxígeno dependiente, pues por un tiempo prolongado o permanente. Luego vamos a tener que, como lo he mencionado, hay infecciones recurrentes que ciertamente van a causar lesión en los vasos sanguíneos, en los vasos superficiales de la mucosa, y van a desencadenar hemorragias. Estas hemorragias, en casos graves, pues van a producir lo que corresponde a la hemoptisis, que es la expectoración, pues, de sangre proveniente de las vías respiratorias. Ahora, esta hemoptisis va a tener ciertos grados, ciertos niveles, como puede ser una hemoptisis leve, menor de 30 mililitros por día, moderada, de 30 a 200 mililitros por día, una hemoptisis severa, de 200 a 600 mililitros por día, y una hemoptisis masiva, donde ya se va a caracterizar por tener aproximadamente 600 mililitros por día. Para los casos graves de hemoptisis, se tiene que ya realizar un manejo netamente, lo que la bibliografía menciona, que en un primer momento se tendría que intubar al paciente para estabilizarlo y de alguna manera contener la hemorragia. O sea, la intención es proteger la vía aérea y proteger, pues, el pulmón que no sangre. Ante una hemorragia donde no va a ceder, siguiente diapositiva, se va a realizar lo que corresponde a un procedimiento quirúrgico, que va a ser, pues, la embolización. Bueno, no quirúrgico, sino que va a ser, pues, invasivo. Va a ser invasivo. Esta embolización va a consistir que a través de una angiografía, y donde el paciente va a estar monitorizado y obviamente va a estar pseudoanalgesiado, se va a canalizar un catéter que va a ser insertado por la arteria femoral. Aproximadamente menciona que tiene que ser este catéter inductor de un calibre de 5 French, que se realiza, pues, una aortografía con catéter portátil también, como le mencionaba, de 5 French. Y posteriormente, ya cuando ya se haya ingresado a través de la guía, se tiene que llegar al origen del sangrado con un catéter que menciona que puede ser Cobra 2, Simon 2 o Michelson, de 4 French o 5 French para la realización. Nótese en la primera imagen, en la imagen superior izquierda, en la imagen superior izquierda de la angiografía ya se ve el catéter que ha ingresado, ¿no? Incluso ahí está con la flechita marcado, el catéter ha ingresado a la arteria bronquial derecha, y en la parte de esa misma imagen, en la parte inferior, vamos a ver la arteria bronquial derecha, en la parte inferior, una mancha oscura, ¿no? Una mancha oscura, una mancha que va a ser la hiperemia, va a ser el sangrado, el cual vamos a tener que, a través del procedimiento, diluirlo y subsanarlo. Para eso, ya una vez el catéter está dentro, se introduce, pues, un microcatéter de 2.4 o 2.7 French, que va a estar asociado, pues, a sustancias embolizantes, y que van a ayudar a que ese sangrado que se va a dar a ese nivel, pues, ya pare de sangrar.
se elimina. Entonces, si vemos en la imagen inferior, vamos a poder ver el área de embolización, donde originalmente había una hiperemia. A través de la embolización, a través de la inyección de estos productos embolizantes, pues se puede observar pues que una imagen mucho más limpia. Lo mismo sucede en el bronquio izquierdo, ¿no? En el bronquio izquierdo también sucede algo parecido, donde se inserta pues el catéter. Y bueno, en este procedimiento es netamente quirúrgico con todas las medidas de asepsia, y tiene que ser pues ecoguiada, ¿no? Siguiente. Otro tipo de complicaciones vendría a ser la saturación pulmonar, el cor pulmonar, endocarditis, nefritis, e incluso también menciona las artritis y en algunos casos los abscesos cerebrales. Pues he querido evocar un poco el tema de las complicaciones a la embolización, porque el más frecuente vendría a ser el sangrado, ¿no? La hemoptisis. Siguiente. Y bueno, eso sería toda mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Doctor, el siguiente tema es acceso pulmonar y lo va a exponer mi compañera Jesslyn. Ella es la primera expositora. Ya, Eileen. Doctor, buenos días. Voy a proyectar mis diapositivas. Ya. ¿Se logra visualizar? Sí. Ya, bueno, doctor. Soy Maite La Cruz Yeslin. Voy a hablar un poco sobre lo que sería el absceso pulmonar, tanto como la definición, la epidemiología y lo que sería la fisiopatología. Bueno, Ya. el absceso pulmonar, como definición, ¿no? Se dice que es una lesión necrosada y cavitada del parénquima pulmonar. Esta va a ser de origen infeccioso, ¿no? En la cual el material purulento contenido en el interior de la lesión se va a encontrar una salida, ¿no? Al exterior, a través de lo que sería el árbol bronquial, ¿no? Por lo que aquí se va a originar un nivel hidroaéreo, ¿no? En la cual también se puede producir, ¿no? Nos menciona que se puede producir una o más cavidades, ¿no? De las cuales estas pueden ir siendo, ¿no? De tamaño pequeñas a grandes. Bueno, en cuanto al tamaño, hay autores que van a enfatizar, ¿no? Que se debe diferenciar bien esto, porque el diámetro de la cavidad tiene que ser mayor básicamente a lo que serían 2 centímetros, ya que al evaluar otras patologías existe que tiene que distinguirse, ¿no? En esas cavidades, en las entidades de las neumonías necrotizantes o también podrían ser, ¿no? Lo que serían la gangrena pulmonar, ¿no? O también una neumonía supurativa, en la cual esta se va a caracterizar por múltiples áreas necrotizadas, ¿no? Y también las cavitaciones. Pero básicamente estas van a ser de tamaño pequeño, ¿no? O sea, van a ser menor a 2 centímetros. Bueno, en cuanto a lo que sería los gérmenes causales, se pueden introducir en el pulmón por distintas maneras, ¿no?
en la cual nos mencionaba la literatura que podría ser mediante una aspiración del material infeccioso, en la cual nos dice que no pueden ser producto de estos microorganismos que van a provenir de la flora bucal, ¿no? Ya pueden ser por una contaminación en los dientes cariados o las amígdalas infectadas, ¿no? Esto básicamente, cuando ha sido, el paciente ha tenido una cirugía oral, ¿no? También nos dicen que no, en cuanto a la aspiración del contenido gástrico, básicamente aquí va a haber, ¿no? Habitualmente va a estar acompañada de gérmenes infecciosos procedentes de la orofaringe, ¿no? También nos mencionaba como las complicaciones de las neumonías bacterianas necrotizantes, ¿no? Que bueno, estas básicamente acaban de estar los estafilococcus aureus, los streptococos piógenes y también las pseudomonas, ¿no? Y también nos mencionaba como la obstrucción bronquial, que bueno, aquí particularmente aquí es por un carcinoma, ¿no? Broncógeno, en la cual va a destruir el bronquio o un bronquiolo, ¿no? También podrían ser por embolias sépticas. Y también nos dice, ¿no? Por diseminación hematógena de las bacterias, por una infección piógena, ¿no? En la cual se va a diseminar. Bueno, también nos mencionaba la literatura que el absceso pulmonar se puede dar por dos clasificaciones. Puede ser la clasificación de acuerdo a su evolución y el otro sería de acuerdo a su condición asociada, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver, se puede, en cuanto a la evolución, se dice que es agudo cuando va a presentar esta evolución menos de un mes, ¿no? En la cual aquí nos mencionan que es un proceso similar a la neumonía y que también aquí va a haber, ¿no? Que los alvéolos van a estar llenos de exudado. También nos va a haber presencia de las cavidades del absceso, va a ser de paredes, van a ser sus paredes bien blandas, ¿no? Y también puede existir edema de desembocadura, ¿no? De los bronquios. Y en cuanto a crónico, nos mencionaban que esta va a ser de una evolución de un periodo mayor a un mes, ¿no? En la cual las paredes del absceso ya van a estar un poco engrosadas y en algunos casos van a estar ya fibróticas, ¿no? Y también estas van a ver aquí adherencias pleurales, ¿no? En la cual estas se van a hacer firmes y van a estar fibrosas. Y estas van a estar también fibrosas, van a estar avanzando hacia el parénquima pulmonar. Ahora, también como les estaba mencionando, se puede clasificar de acuerdo a las condiciones, ¿no? En la cual, cómo está asociada. Primarias, estas van a ser clasificadas tanto como primarias o secundarias, en la cual el absceso primario es cuando la persona tiene un parénquima pulmonar previamente sano, ¿no? Y no tiene antecedentes, ya sea de enfermedades sistémicas o alguna situación que tenga inmunocompromiso, ¿no? Y bueno, básicamente secundaria van a ser los pacientes que tengan procesos pulmonares ya subyacentes, ¿no? Con cavidades preexistentes. Acá nos mencionaba que también, ¿no? Estas podrían ser las personas que hayan tenido enfermedades sistémicas o autoinmunes, o los que hayan desarrollado el VIH, como también el SIDA, ¿no? En cuanto a la epidemiología, lo que nos menciona que es la mayor parte de la información que he encontrado se refieren a lo que sería, va a ser general, que va a afectar más que nada a los varones de edad madura, ¿no? Que esta va a ser mayor que a lo que afecta a las mujeres de la misma edad. Esto, bueno, hace una relación esto debido a lo que sería a la prevalencia, ¿no? De trastornos de la deglución o también de la masticación, ¿no? También van a estar relacionados mucho con las relaciones a las enfermedades periodontales, ¿no? También nos menciona que el principal factor de riesgo de la aspiración básicamente es lo que sería las personas que tienen un peligro, ¿no? Tanto ya sea en un estado de mental alterado o puede ser por alcoholismo o sobredosis farmacológica, convulsiones, ¿no? Enfermedades neuromusculares, trastornos de la
motilidad. También nos mencionaba sobre la distensión gástrica, ¿no? También lo que sería el reflujo gastroesofágico, ¿no? Y como, bueno, lo remarcan mucho los pacientes que tienen gingivitis, ¿no? O enfermedades periodontales. Bueno, en cuanto nos menciona la literatura que la tasa de la mortalidad va a variar en un 5 a un 20%. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, bueno, el absceso pulmonar va a estar causado, ¿no? Como les estaba mencionando, por bacterias, ¿no? Que van a colonizar tanto la boca como la garganta, en la cual estas van a ser aspiradas y van a dar como resultado una infección, ¿no? Bueno, como también aquí la literatura nos mencionaba que la mayoría de los abscesos pulmonares van a surgir de las complicaciones, ¿no? De las neumonías aspirativas, que van a ser causados básicamente por gérmenes anaerobios, que ya le van a explicar a mis compañeras qué gérmenes específicamente. Bueno, como primer paso en la fisiopatología, el individuo va a sufrir una aspiración, en la cual la expiración, en la cual esos microorganismos van a llegar a la inoculación en el pulmón, ¿no? Mediante las vías, van a pasar hacia las vías aéreas inferiores, y en la cual el microorganismo esos microorganismos básicamente van a proceder de lo que sería de la mucosa bucal, ¿no? Y con un importante efecto, este efecto de estos microorganismos van a llevar ¿no? A van a ser tóxicos y también inflamatorios, ¿no? Esto es lo que sucede en un paciente, ¿no? Básicamente en los pacientes que tienen un deterioro ya sea de los mecanismos de protección, ¿no? De las vías aéreas inferiores, como podría ser el cierre, la alteración, ¿no? En el cierre glótico, las alteraciones en el reflejo tusígeno o la aclaración mucociliar, ¿no? Luego de haber sufrido el paciente la aspiración, se va a producir lo que sería una neumonitis inflamatoria, en la cual esta va a ser ¿no? Importante porque en el tracto bronquial, como en el parénquima pulmonar, ¿no? En la cual aquí se va a producir una liberación de lo que serían de las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Como son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 8. Posteriormente, al pasar al producirse la liberación de ellos, de 7 a 14 días de la evolución de la neumonitis inflamatoria, va a haber se va a progresar, ¿no? A lo que sería una necrosis tisular, lo cual se observan, ¿no? Fragmentos de tejido necrótico dentro de la cavidad, debido a lo que sería como una isquemia secundaria de la trombosis de la arteria pulmonar, ¿no? Adyacente al foco, y también a las acciones directas de las citocinas bacterianas, ¿no? O también podría ser de acuerdo a ambos mecanismos también, ¿no? Bueno, y así se va a formar lo que sería el absceso pulmonar, ¿no? Y el absceso pulmonar se puede complicar y puede llevarnos a un empiema, ¿no? Esta puede ser por extensión directa de lo que sería la infección del espacio pleural, o por una complicación del mismo, ¿no? A través de una fístula bronquiopleural. Eso sería todo, doctor. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de la microbiología y también el cuadro clínico en el absceso pulmonar. Bueno, justamente para poder determinar qué microorganismos intervienen en el absceso pulmonar, pues es necesario diferenciar, ¿no? Dependiendo, pues, si es que la causa de este absceso fue, pues, a nivel primario o si es un absceso pulmonar secundario.
En el caso de un absceso pulmonar primario, este tipo de abscesos se van a, como también mencionó mi compañera, ¿no? Se van a formar pues a raíz de la aspiración, ¿no? de microorganismos pues a nivel, puede ser a nivel de orofaringio, también pues a nivel de las, a nivel de las fisuras gingivales, a nivel periodontal, ¿no? También pues a nivel de la cavidad gastrointestinal, ¿no? Que todo esto pues que llega, ¿no? Finalmente pues al parénquima pulmonar. Y bueno, también como mencionó, ¿no? Todo esto ocurre pues en pacientes que estaban previamente sanos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este tipo de absceso a nivel primario podemos decir que son de causa polimicrobiana en un 90% de los casos aproximadamente, y en donde las más frecuentes van a ser las bacterias anaerobias y los Streptococcus microaerófilos. Dentro de las bacterias anaerobias, lo he dividido en gram positivos y gram negativos, ¿no? En los casos de los gram positivos tenemos a la Peptos Streptococcus, y en los gram negativos, pues los más frecuentes están la Bacteroides, el Fusobacterium capsulatum, y bueno, la Prevotella también es predominante ahí. Bueno, en cuanto a los abscesos pulmonares secundarios, estos se forman, ¿no? A raíz, pues, de un factor que los va a predisponer, ¿no? Que puede ser a causa, pues, ya sea, por ejemplo, de una obstrucción bronquial, ¿no? Por ejemplo, por una tumoración, ¿no? Y bueno, también, pues, a causa de trastornos a nivel sistémico, como en el caso, pues, de las inmunosupresiones, ¿no? En estos casos ocurre este tipo de absceso pulmonar. Entonces, acá lo que se va a ver es una infección, pues, que se va a dar frecuentemente. Nos menciona la literatura que por una pseudomonas aeruginosa y también por otros bacilos gram negativos, que bueno, también se encuentran en predominancia, pues, gérmenes aerobios, ¿no? Otras bacterias también más frecuentes que podemos encontrar es el Staphylococcus aureus, que también es predominante. Otros, el Streptococcus pyogenes, la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae también, especialmente el del tipo 3. Ahora, en estos pacientes también se pueden producir abscesos pulmonares a causa, pues, de patógenos que no son bacterianos, como por ejemplo en los parásitos, como el Paragonimus westermani y también el Entamoeba stolítica, ¿no? También a nivel micótico, por el Aspergillus, el Cryptococcus neoformans y Histoplasma capsulatum, Bostomyces dermatitis, Coccidioides immitis, y bueno, también a causa de micobacterias como el Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium kansasi. Y por cierto, también tener en cuenta, ¿no? Que estos abscesos se pueden formar también, como mencionó mi compañera, ¿no? A nivel de una diseminación por la vía hematógena, ¿no? Como por ejemplo a causa de una endocarditis, ¿no? Que se produce generalmente en estos casos por el Staphylococcus aureus, y bueno, también puede ser por el epidermidis o por el Streptococcus viridans. Y también recalcando, ¿no? Los pacientes inmunodeprimidos, el absceso que se forma, pues también puede ser a causa de endocardia, de Cryptococcus o también del Aspergillus, ¿no? Son los más frecuentes. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, lo más representativo es la presencia, pues, de fiebre y tos con expectoración purulenta, ¿no? Las cuales también van a estar asociados a síntomas sistémicos como la pérdida de peso, sudoración nocturna, también la anemia. También es frecuente un grado de disnea, pues, variable, y bueno, también el dolor torácico, ¿no? de tipo pleurítico.
Y bueno, también para hacer de forma, pues, decirlo de forma más específica, también se puede dividir el cuadro clínico en tres fases, ¿no? Empezando pues por la fase inicial, que también es llamada fase neumónica, que se da en la primera semana y en donde pues se ve eh, un cuadro eh, ciertamente moderado de una de neumopatía aguda, en donde se van a presentar pues síntomas eh, primero pues generales, como por ejemplo la fiebre, escalofríos, ¿no? Eh, cierta pues astenia, mmm, bueno, pérdida de peso también, ¿no? Y síntomas pues más específicos, como la presencia pues en esta fase al menos, una presencia inicial de tos seca y también de disnea. Y ya para la segunda, tercera semana más o menos, será el llamado, la segunda fase, ¿no? El periodo de apertura ovómica, en donde la tos ya se vuelve productiva, ¿no? Y la expectoración, pues, puede ser hemoptoica, ¿no? En cuanto al esputo, eh, este va a ir aumentando de forma, pues, progresiva, y es purulento y en ocasiones, pues, también se va a ver que es oscuro y fétido. Eh, También, ¿no? Como su nombre lo indica, este periodo pues se produce justamente la vómica, ¿no? Que significa pues que es cuando se tose, ¿no? De forma brusca y se produce pues una expectoración abundante, ¿no? Que viene pues acompañado también de náuseas en el paciente y que tiende pues a repetirse este proceso durante este periodo. Ahora, lo ideal sería pues que con este proceso, más justamente un tratamiento adecuado, pues el paciente mejore, ¿no? Pero hay casos pues en donde el paciente o bien no se trata o bien el tratamiento pues no fue eficaz, ¿no? Entonces en estos casos ya se pasaría a una tercera fase, que es el del periodo supurativo o de broncorrea. Este periodo pues comienza cuando se abre el absceso y lo que vamos a ver es que en estos pacientes los síntomas se tienden a marcar más, ¿no? Se hacen más evidentes, se va a ver un mayor proceso febril, con mayor pues tos y expectoración, en la cual pues, como mencionaba, ¿no? El esputo es fétido y también va a llegar en ocasiones a ser más ya de tipo pútrido. Se puede ver también también se puede ver acá que puede estar también precedido de vómito. Y bueno, también hemotisis y bueno, también el dolor torácico pleuritíco, ¿no? Ahora, este proceso también puede sufrir de más complicaciones, por ejemplo, a nivel pulmonar, estos abscesos pueden contaminar también la cavidad pleural y no se puede justamente evidenciar un empiema, ¿no? También se puede producir una fístula bronquial, mediastinitis y a nivel extrapulmonar puede pues hacer un cuadro de septicemia. También puede originarse abscesos a nivel cerebral y también a nivel esplénico, por ejemplo. Y en cuanto al examen físico, a nivel de inspección, lo que se va a ver es de que en el paciente se abre una simetría que va a ir disminuyendo conforme la eh, patología se va pues volviendo más crónica. También se va a ver el esputo pues que va a ser tipo fétido, como ya había mencionado, y también acropaquia, ¿no? Los llamados pues dedos en palillas de tambor. A nivel de la palpación, pues se va a ver un aumento en las vibraciones vocales y también una disminución en la amplexación torácica. A nivel de la percusión, se va a ver una matidez en la lesión y en la auscultación, pues una disminución del murmullo vesicular y también la presencia pues, de crepitantes, ¿no? Y eso es todo por mi parte, doctor.
Buenos días, doctor. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar acerca del diagnóstico y también la clasificación de los abscesos pulmonares. Entonces, para nosotros hablar del diagnóstico tenemos que tener muy en cuenta la sospecha clínica, ¿no? Ver si el paciente presenta la clásica clínica de fiebre, sudoraciones nocturnas, tos ya de carácter casi crónico, ¿no? Con expectoración tipo purulenta, ¿no? Eh, entonces, esta sospecha clínica a nosotros nos va a dar una gran sospecha también diagnóstica y básicamente también ver los factores de riesgo y el cuadro clínico compatible, como dice. Ahora, una radiografía posterior anterior de tórax nos va a nosotros servir de mucha ayuda para nosotros poder diagnosticar, en este caso, lo que son los abscesos pulmonares, ya que nosotros vamos a encontrar cavidad con un nivel hidroaéreo. Estos niveles hidroaéreos se van a observar en la gran mayoría de los abscesos pulmonares, pero no significa que sea siempre compatible con niveles hidroaéreos. Eh, los lugares más frecuentes donde se van a dar estos tipos de abscesos van a ser en los segmentos posteriores del lóbulo superior y también en el segmento superior del lóbulo inferior. Y básicamente son más frecuentes en el lado derecho, en el pulmón derecho, por la anatomía de los bronquios, ¿no? Como sabemos, el derecho es mucho más vertical, mucho más corto, entonces al momento que hay aspiraciones, eh, son mucho más fáciles que se dirijan hacia el pulmón derecho. Además, si la aspiración, digamos, se produce de pie, vamos a ver que la localización habitual va a ser en los lóbulos inferiores. En cambio, si es en decúbito supino, la lesión va a ser en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores. Como les decía, la localización va a ser importante, ver si es por aspiración, básicamente los segmentos posteriores de los lóbulos superiores, los segmentos apicales de los lóbulos inferiores, o sea, la parte media, ¿no? de toda la radiografía. Por esos lugares van a estar más que todo localizados estos abscesos. Si es por vía hematógena, van a haber múltiples y muy pequeños abscesos. Estos van a ser, tienen predisposición de ser en los lóbulos inferiores, y si se da por una obstrucción bronquial, en el lóbulo medio y la língula van a ser los lugares predilectos. Entonces, en la radiología, nosotros tenemos que tener como la principal herramienta y la primera herramienta para hacer un diagnóstico ante una sospecha de abscesos pulmonar es la radiografía de tórax, la radiografía simple. Y nos vamos a tener que ayudar siempre y cuando haya algunos o sea, la radiografía sea o tenga poca información, ya una tomografía computarizada que nos pueda dar, digamos, masas tumorales asociadas a las lesiones, ver la gravedad, si tiene compromiso pleural o no, etcétera. Entonces aquí podemos apreciar de que los signos principales o característicos van a ser la presencia de un nivel hidroaéreo en esta cavitación, como podemos apreciar aquí está señalado, y vemos que hay una línea recta horizontal, que es como si fuera el depósito de líquido, ¿no? Va a haber una consolidación de los que son los parénquimas adyacentes, los bordes internos de esta cavidad, en la gran mayoría de los casos es de carácter regular, pero en un 15% de los pacientes van a tener los bordes internos irregulares. Y el espesor de estas cavidades van a ser gruesos, van a ser un espesor de aproximadamente de 5 a 15 milímetros de grosor. Entonces estos van a ser importantes, ¿no? El signo del, hay un signo de la U invertida, que es básicamente lo que nosotros tenemos que apreciar aquí. Entonces aquí podemos apreciar una radiografía de tórax, una PEA, en el cual podemos ver el absceso pulmonar señalado por la flecha y vemos de que tiene esa característica, ese característico nivel hidroaéreo, ¿no? Las paredes gruesas también. Aquí también vemos un gran absceso pulmonar y vemos que está ocupado en casi el 50%, ¿no? O un poco más de este material purulento, ¿no? Estos niveles hidroaéreos. Aquí vemos también en la parte del pulmón izquierdo
Otra radiografía en la cual vemos las paredes muy engrosadas de esta cavidad, de esta cavitación, y vemos también el nivel hidroaéreo, en este caso es mucho menor, es casi imperceptible. Aquí tiene que ser la pericia, ¿no?, del médico, poder apreciar estos niveles hidroaéreos. Aquí vemos una donde también el nivel hidroaéreo es muy pequeño en el pulmón derecho, y vemos que las paredes sí están engrosadas, ¿no? Y obviamente tiene también otros patrones asociados. Y aquí vemos uno que también es muy pequeño, esta cavidad, y posiblemente tenga algún compromiso de carácter pleural, ¿no? Tendría que evaluarse mediante una tomografía. Entonces, nosotros al realizar ya un diagnóstico mucho más sensible con una tomografía, vamos a tener que ver una mayor definición de la lesión. Vamos a ver resultados, como les había mencionado, de masas tumorales asociadas, si hay algún tipo de compromiso pleural. Si en este caso en las tomografías vamos a ver siempre una lesión de carácter redondeada, ¿no?, radioluminiscente, tienen paredes engrosadas, y los márgenes internos, como van a estar mucho más delimitados, mucho más definidos, en la gran mayoría se van a ver de carácter irregular. Entonces, estas van a complementar lo que son las radiografías en estas situaciones, ¿no? Cuando el absceso va a ser muy pequeño y no logra visualizarse con una radiografía normal, con una PEA, en caso de que hay una duda en lo que es el compromiso pleural, y en caso hay una obstrucción que sea causa predisponente del absceso. Entonces, aquí vemos una tomografía computarizada donde claramente se aprecia en el pulmón izquierdo un absceso de gran tamaño, en el cual vemos que los bordes internos van a ser irregulares y hay un nivel hidroaéreo importante, las paredes están engrosadas. Entonces esto a nosotros nos da, vemos si tiene o no compromiso pleural, y esto nos da un diagnóstico más certero, ¿no? Ahora pasamos a lo que es el diagnóstico microbiológico, el diagnóstico de laboratorio. Aquí tenemos que ver que la clínica también va a ser importante, ¿no? Como mencionaba nuestra compañera en la exposición anterior, menciona que ese esputo, si es pútrido, si tiene un olor, es maloliente, nosotros ya podríamos dar una sospecha de que quizás es una bacteria anaerobia, ¿no?, la que está atacando a nuestro paciente. O si es que ya tiene asociado un empiema, ya tenemos la certeza de que efectivamente es una bacteria anaerobia con mucha alta certeza, como les mencionaba. Entonces, aquellos pacientes que tienen abscesos pulmonares van a tener datos de laboratorio de carácter inespecífico en muchos de los casos, como leucocitosis con desviación a la izquierda. Va a haber aumento de la velocidad de sedimentación globular, va a haber en algunos casos trombocitosis y aumentos del fibrinógeno. En los que son las tinciones GRAN y el cultivo de esputo van a ser de muy bajo valor diagnóstico, ya que puede haber contaminación y por lo tanto un sesgo respecto a qué bacteria nos estaría atacando, y se tiene que hacer un diagnóstico diferencial sí con lo que es la tuberculosis, ¿no?, por lo que son los síntomas muy parecidos, ¿no?, la fiebre, la sudoración nocturna, las tos con esputo, también la tuberculosis hace cavidades, ¿no? Entonces aquí va a ser importante poder aislar el Mycobacterium para decir que hay una tuberculosis. Y las pruebas de sangre de los hemocultivos pueden dar una positividad, sí, y van a ser, esta positividad va a tener, por así decirlo, mucha más validez que una prueba de esputo, digamos. Pero lo que pasa es de que va a ser muy difícil poder cultivar en sangre este tipo de bacterias. Y la toracocentesis va a tener que realizarse cuando hay derrames pleurales asociados, y estos van a también poder ayudar a establecer un diagnóstico de carácter microbiológico, sacando una muestra, no extrayendo una muestra. Entonces, la punción transtorácica aspirativa y la broncoscopía van a ser dos técnicas en las cuales se van a obtener las muestras para el estudio, para dar con la bacteria específica y saber qué medicamentos poder nosotros administrar en caso de que no mejore ya con una terapia mucho más conservadora. Y en ella se va a evitar básicamente la contaminación, ¿no?, en lo que es la toma de muestras, cuando
se toma la muestra, hay una contaminación orofaringia de las vías aéreas superiores, donde pueden encontrarse bacterias anaerobias que puedan dar un resultado erróneo, ¿no? Estas bacterias pueden estar en la cavidad bucal, en las encías, en la lengua. Entonces, por eso la punción transtorácica y la broncoscopía van a ser dos técnicas importantes. El diagnóstico diferencial de unos abscesos pulmonares en la literatura menciona lo que son las neumonías necrotizantes, ¿no? Las neumonías aspirativas, que también dan como posterior resultado una necrosis a nivel pulmonar. Y también lo que es la tuberculosis pulmonar, ¿no? Por la clínica muy parecida, y también las imágenes radiográficas que pueden dar con un rayo X podríamos confundirnos, ¿no? Con una tuberculosis pulmonar en muchos de los casos. También, obviamente, contaminación con distintos hongos y otro tipo de patologías asociadas, como puede ser la vasculitis, una granulomatosis de Wegener o tumoraciones que podrían confundirse en los rayos X, ¿no? Por último, vamos a hablar acerca de la clasificación. En esta clasificación nosotros tenemos que tomar en cuenta el tiempo de evolución. Si la evolución de los síntomas se da en aproximadamente menos de 8 semanas de evolución, estamos hablando de un carácter agudo. Los abscesos pulmonares van a ser de carácter agudo, y si estos síntomas ya tienen una evolución de más de 8 semanas, estamos hablando de crónicos, ¿no? de pacientes crónicos. También por las condiciones asociadas vemos de que va a ser de carácter primario cuando el paciente es previamente un paciente sano, un paciente sin problemas pulmonares, y estos pacientes van a estar propensos a aspiraciones, como por ejemplo puede ser drogodependientes, pacientes que son dependientes del alcohol también, que puedan tener aspiraciones y reflujos gastroesofágicos en los cuales se pueda dar estas neumonías aspirativas, ¿no? Que dan y podrían causar este tipo de contaminación. Y si es secundario, es cuando básicamente ya los pacientes tienen una patología asociada en el pulmón, como pueden ser enfisemas pulmonares, pueden ser neoplasias pulmonares, las bronquiectasias también pueden darse como un diagnóstico diferencial. Y en general también puede haber compromisos sistémicos, como por ejemplo compromisos autoinmunes en el caso del VIH, ¿no? Podría darnos también complicaciones por este desbalance de lo que son las defensas en nuestro organismo. Y desde el punto de vista anatomoclínico patológico, vamos a dividirlo en tres: en abscesos piógenos, en abscesos pútridos y los esclerosos. Dentro de los piógenos, estos se van a caracterizar básicamente porque hay una ausencia inicial de lo que es esa fetidez en la expectoración. Estos pueden ser mucho más agudos, ¿no? Ya que no hay una presentación clínica tan característica como la que mencionaron. En este caso puede ser una contaminación por un solo microorganismo, o también puede haber un predominio de varios microorganismos como streptococos, etcétera, ¿no? Y en este caso, de los que son piógenos, van a tener en muchos de los casos una evolución espontánea hacia la curación. Entonces, en este caso se van a dividir en tres: en sépticos, en los cuales se van a originar por un infarto pulmonar, y esto va a deberse a una obliteración vascular que obviamente va a generar un émbolo séptico en el cual se generan estos abscesos pulmonares. Luego, puede darse por carácter neumónico, en el cual ya va a haber una destrucción de los tabiques alveolares, de los tabiques interlobulillares, y aquí hay ya una colección purulenta que nosotros tenemos que ver. Estas están asociadas a neumonías neumocócicas, y los bronconeumónicos, en el cual ya hay agentes, los agentes van a ser habituales, ¿no? Streptococos, estafilococos, enterococos. Bueno, luego seguimos con los abscesos pútridos, lo característico, ¿no? Que malolientes, una necrosis parenquimatosa, va a haber pus, o sea, supuraciones, y el agente habitual en este caso de los abscesos pútridos va a ser las bacterias anaerobias. Luego tenemos los abscesos esclerosos, que son también conocidos como piosclerosis de Coquelet, en el cual, en este caso, los abscesos pulmonares van a ser de tipo crónicos, ya de larga data,
y estos pacientes ya han tenido múltiples terapias antibióticas hasta endovenosas, y aquí la manifestación clínica va a ser recurrente. Y en este caso, la clínica más frecuente en estos abscesos esclerosos van a ser las frecuentes hemoptisis que se dan, ¿no? Estos esputos con sangre que podrían darse. Bueno, básicamente eso es la exposición que tenía preparada. Gracias. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí se ven, Sinae. Ok, gracias. Gracias, vale. Exacto, Bueno, ¿no? doctor. Sí, sí, sigue. Ok. Bueno, vamos a hablar acerca del tratamiento en el absceso pulmonar. Soy Lozano Becerra. Para el tratamiento del absceso pulmonar se describen tres tipos. Está el tratamiento profiláctico, el médico y el quirúrgico. Estos tres tipos de tratamiento se da de acuerdo al estadio de la enfermedad que se da en el paciente o de acuerdo al diagnóstico que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, en el tratamiento profiláctico se va a dar cuando nuestro paciente aún no tiene ese diagnóstico de absceso pulmonar, pero aquí se atacan a los factores de riesgo que pueden provocar un absceso pulmonar. Por ejemplo, es un cuidado un preoperatorio de la sepsis oral o de algunas enfermedades periodontales en general. También está el tratamiento de las infecciones pulmonares, los focos sépticos a distancia que pueden dar por contigüidad. También se debe evitar la broncoaspiración en todo paciente que está anestesiado o inconsciente, y algunas observaciones estrictas de las medidas de esterilización e intervenciones quirúrgicas cuando se dan estas en las vías respiratorias altas. Y también el tratamiento profiláctico pues nos ayuda a vigilar el uso de ventiladores y nebulizadores que nos pueden infectar hacer una infección en el pulmón, por lo tanto puede evolucionar en un absceso pulmonar. En el tratamiento médico, aquí ya se va a dar en pacientes que ya tienen el diagnóstico de absceso pulmonar, ¿no? Entonces, lo primero que se debe de hacer es la cobertura antibiótica. Eso es el primer paso que se debe hacer lo antes posible, y en la mayoría de casos se prefiere iniciar con el uso de la penicilina G sódica en dosis de 4 millones de unidades cada 4 horas intravenosa, de manera parenteral. También se utilizan antibióticos como la clindamicina cuando la infección la produce un coco gran positivo. También incluyen estos estafilococos pelinos resistentes y algunas bacterias anaerobias. También se puede utilizar la asociación de la amoxicilina con el ácido clavulánico, pero todo este tratamiento antibiótico pues se deberá cambiar o se mantendrá de acuerdo a los resultados bacteriológicos que nosotros ya le tomemos en el esputo o en la secreción purulenta del absceso. Y esto pues se puede continuar de manera oral durante algunas de 2 o 3 semanas, o también se puede realizar por manera intravenosa. Aquí vemos una tabla donde resumen todos los tratamientos antibióticos de manera empírica para el absceso pulmonar después de que se haya diagnosticado esta patología, y podemos ver que se puede utilizar la clindamicina de 600 miligramos cada 8 horas de manera intravenosa, y luego de 300 miligramos cada 6 horas por vía oral. También es muy utilizada la amoxicilina con el ácido clavulánico y el metronidazol, o la penicilina G sódica, como habíamos hablado, de manera intravenosa de 1 a 2 unidades de 4 a 6 horas diarias, ¿no? Otras medidas generales que se puede dar en un paciente con absceso pulmonar no complicado es el reposo en cama, una dieta hiperproteica, la vitaminoterapia, ¿no? Y también se deberá evaluar el uso de ejercicios respiratorios, la tos asistida, algunos expectorantes, mucolíticos, descongestionantes o broncodilatadores u otros fármacos que nos puedan ayudar a expectorar y a eliminar de manera oral al contenido del absceso.
También se tiene el tratamiento endoscópico, que aquí se realiza una broncoscopía para remover los cuerpos extraños y drenar al absceso pulmonar por aspiración a través del bronquio, ¿no? Que está afectado. Aquí se le va a hacer este tratamiento endoscópico con anestesia y también está utilizado el drenaje postural. En este drenaje postural el paciente pues va a adoptar una posición de acuerdo a la localización del pulmón, en qué lóbulo está localizado o en qué segmento, para ser específico, del pulmón está localizado el absceso, y de acuerdo a eso el paciente deberá adoptar posiciones específicas para que por gravedad este absceso drene, ¿no? hacia las vías pulmonares, vías respiratorias, y pueda ser eliminado el contenido del absceso por vía oral. Este tipo de drenaje postural está recomendado por periodos de 2 veces al día, ¿no? Y de preferencia en las mañanas y antes de dormir. Y debe de durar esto aproximadamente de 2 a 30 minutos. También está indicado antes de las comidas para evitar algún reflujo gástrico. Ahora, cuando nuestro paciente que está diagnosticado ya con absceso pulmonar muestra una evolución poco favorable y está complicándose, ahí ya se interviene quirúrgicamente. Y las indicaciones para el tratamiento quirúrgico, pues, son específicas, como por ejemplo tenemos que un absceso sea mayor a los 6 centímetros, con paredes gruesas y que no responden al tratamiento de antibiótico-terapia después de las 6 hasta 8 semanas, ¿no? O también cuando hayan casos de hemoptisis masiva. Ahí está ya indicado el tratamiento quirúrgico. También está indicado en signos de malignidad, como por ejemplo aumento de tamaño de la cavidad, configuración irregular de la cavidad del absceso, algunos signos de cronicidad como los abscesos satélites, una neumonitis crónica con atelectasia y fibrosis, bronquiectasias, cuando se encuentra un empiema capsulado, cavidades con paredes gruesas, hemorragia pulmonar a repetición o incontrolable. Aquí en este caso de la hemorragia pulmonar incontrolable, pues es un tratamiento quirúrgico de urgencia, ¿no? Y el absceso pútrido o gangrenoso. También el absceso quirúrgico será exerético, o sea, se retirará una porción, la porción del pulmón que está afectado, el segmento, de acuerdo a la gravedad de la lesión o el estado general del paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber una segmentomía típica o atípica, o también puede ser tratado con una lobectomía, o en el caso cuando ya esté ya muy avanzado este paciente en su patología, pues se puede dar una neumonectomía. Todos los drenajes del absceso de manera quirúrgica pues van a estar bajo control radiológico a través de algunos catéteres colocados en su cavidad percutáneamente en los pacientes con mal estado general. Y posteriormente, si es que es necesario, esas condiciones, pues ya se procederá a la cirugía exerética o a la cirugía de retiro de las partes del pulmón afectadas, ¿no? Y siempre esta cirugía se hará bajo anestesia endotraqueal o alguna intubación endotraqueal selectiva. Eso sería todo, doctor. Muy bien, Sinoé. ¿Falta alguien más, Valentina? Doctor, con Sinoe se terminaría la exposición de hoy. Ya, muy bien. ¿A qué hora es el examen? El examen es a la 1, doctor, de diagnóstico. Ah, ya. Doctor, Bueno, le antes, dejo entonces. sí, antes de que se vaya, por favor, todos los chicos podrían prender su cámara para poder tomar la asistencia. Ya.
Gracias, chicos. Bravo. Muchas gracias, doctor. Ya, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Ah. Eros, Ranero,